Creo que ya están todos acomodados. ¿Cómo venimos? Están viendo la pantalla, ¿no? Que está en blanco, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. ¿Cómo venimos con esto? ¿Por dónde andan? ¿Están con inversa? ¿Pudieron arrancar con sucesiones y progresiones? Profe, eso le quería Buen hacer una día. consulta. Sí, Tomás. La clase pasada yo no pude asistir. ¿Qué vieron? ¿Sucesiones? La clase pasada, estás hablando de la semana pasada, el jueves. Sí, sí, El sí. jueves en realidad hicieron a la mañana, terminaron con la parte de inversa y vieron una idea de sucesiones y progresiones como una introducción. Y el lunes, ayer, hicieron corrección del práctico 4, me parece que es, del práctico anterior, o sea, de operaciones De con función funciones, inversa de... y todo. Exactamente, eso se hizo ayer en la clase, o sea, ayer no vieron Perfecto, teoría. Y perfecto. hoy terminaron con sucesiones y progresiones, o sea, hoy con lo que vieron ya pueden terminar el práctico 5 completo. Buenísimo. Y ya van a arrancar con matrices el jueves. Jueves. Buenísimo, Exactamente. profe. Gracias. Ni nada. Con respecto a la corrección, estoy ahí media empacada, porque me pidieron que la grabe, la grabé, la pasé al Drive en una carpeta y nadie me escribió por Pedco para pedirme la grabación. Así que digo, lo grabé, hicimos todo en orden y nadie me pidió la grabación. No tengo ni un solo mensaje en Pedco. Ni uno. Así que digo, no sé, ¿las grabo o no las grabo? ¿Qué hacemos? Y eso, profe, que en el grupo estaban hablando, había un par de compañeros que buscaban la clase, pero no sé, qué raro. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije, mándenme un mensajito a Pedco? Claro, por lo menos como para que no me sienta mal que grabé al vicio nada más. Pídanmelo, digo, mándenme un mensajito a Pedco y les paso el link del Drive. Bueno, igual ahora ya lo... Ay, no sé, lo tendría que buscar. Digo, no me escribió nadie, así que me quedó ahí la grabación. Eh, y si estaban hablando, ¿por qué nadie me la pidió? Porque de última, con que alguien me la pida, yo se los puedo pasar y ya después tienen acceso, o sea, ya después con que pasen ese link, ya tienen acceso a todo. Porque están todas las grabaciones, o sea, todas las clases que grabé las metí ahí en esa carpeta. Bueno, ¿y por dónde arrancamos? Profe, yo tenía una duda del práctico anterior que me quedó, del Bien, de ejercicio de la inversa. actividad 7, el ejercicio F. No sé si la Perfecto, inversa la hice bien. perfecto. Bancame 2 segundos que abro, pues tenía el práctico nuevo abierto. Bien. El ejercicio 7 me dijiste. Sí, sí. Bien. Inciso F. Perfecto. Yo ahí lo que le hice
O sea, me pedía sobre si era inyectiva o sobreyectiva. Inyectiva es, pero sobreyectiva no, entonces hizo una restricción del codominio, pero después de H1, Excelente. H-1, no sé si la hice bien. Bien. Vamos entonces a eso. ¿Voy a grabar? Sí, voy a grabar. Sigo insistiendo con la grabación. Recording in progress. Ahí estamos. Ese es el inciso F, que es una función. ¿Qué tipo de función es esa? Exponencial. Es una función exponencial, ¿creciente o decreciente? Decreciente. Bien, ¿quién me indicaba eso? El último término, el menos 9. Ah, no, perdón, ¿qué fracción? Claro, en realidad no es que sea fracción, es que la base es un número más chico que 1. O tiene que ser siempre mayor a 0, pero es más chico que 1. Si el número está entre 0 y 1, es decreciente, que era el valor de a elevado a la x. Bien, ¿y ese menos 9 qué me indicaba? La asíntota horizontal. Excelente. Tiene asíntota horizontal de ecuación. Recuerden que siempre que trabajamos con asíntotas son ecuaciones porque son rectas las asíntotas. De ecuación y igual a menos 9. Y esta función está toda encima de la asíntota. O sea, si yo imagino la gráfica, dijimos, si estos son mis dos ejes, eje X y eje Y, en el menos 9 tengo mi asíntota horizontal. Y es una función decreciente. Bueno, después tendría que calcular algunos valores como para graficarlo. Pero imaginamos la gráfica, y la gráfica es algo de este tipo. Se aproxima a la asíntota, nunca llega a tocarla, es decreciente, es una función exponencial. Si pensamos en las funciones exponenciales, como bien lo dijo Emiliano, el dominio de esta función son todos los reales, pero la imagen de esta función en este caso sería del menos 9 al más infinito. Y si nosotros pensamos en que la función dice que va del dominio de f en los reales, o sea, acá consideramos una función f que va del dominio de f en los reales. Si el codominio no coincide con la imagen, entonces la función no es sobreyectiva. Por lo tanto, para encontrar la inversa, tendríamos que restringir el codominio, o sea, considerar una f, le ponen f', f asterisco. Yo le cambié la letra, puse H, pero no sé. Ah, bien, vamos a eso entonces. O sea, consideramos una h que vaya desde, bueno, el dominio ya lo sabemos, los reales a el menos 9 más infinito. O sea, restringimos el codominio. Esta función sí es inyectiva
no era sobreyectiva, con h de x 1/3 a la x menos 9. Y esta función ahora va a ser inyectiva y sobreyectiva. Al restringir el codominio es sobreyectiva. Por lo tanto, h es biyectiva. Si la función h es biyectiva, tiene inversa. Bien, ahora vamos a el problemita que teníamos. ¿Cómo encontramos esa inversa? ¿Querés contarnos, Emiliano, qué se te ocurrió? Claro, es la función, o sea, 1/3 elevado a x menos 9 igual a y. Excelente. Ahí pasé sumando el menos 9 Bien. y después, no sé si lo hice bien, hice el logaritmo de 1/3 sobre y más 9 igual a x. Bien, en realidad lo que yo hago acá, o sea, yo lo que quiero es despejar la x. Como la x está en el exponente, tendría que bajarlo. Y quien me permite bajar esa x es el logaritmo. Entonces, yo acá lo que hago es aplicar logaritmo en ambos lados. Ahora, ¿qué base le voy a poner a ese logaritmo? Le voy a poner una base conveniente para que las cuentas queden más simples. ¿Y qué me pasa? Que si yo le pongo base 1/3, logaritmo en base 1/3 de 1/3 me va a quedar igual a 1. O sea que de este lado de la igualdad me va a quedar solamente la x. Entonces voy a aplicar a ambos lados de la igualdad logaritmo en base 1/3. ¿Qué me permite ese logaritmo? Bajar el exponente y que me quede x por el logaritmo en base 1/3 de 1/3 igual a logaritmo en base 1/3 de i más 9. Logaritmo en base 1/3 de 1/3, cuando la base coincide con el argumento, esto me queda 1. Porque 1/3 elevado a la 1 me da 1/3. Entonces me estaría quedando que x es igual a logaritmo, o sea, x por 1, que es x, en base 1/3 de i más 9. Y ahí ya tengo despejada la x. ¿Qué hacemos ahora? Calcular el dominio. Sí, en realidad todavía no tenemos la inversa. ¿Cuál sería la inversa? Nos falta un mínimo pasito. Cambiás X por Y. Exacto. Cambiábamos x por y acá, en esta función que encontramos, y si acá le ponemos y acá le ponemos x, quiere decir que la inversa es la función logaritmo en base 1/3 de x más 9. O sea, h a la menos 1 es la función logaritmo en base 1/3 de x más 9. ¿Y cómo le calculamos el dominio a esta función? ¿Cuál va a ser el dominio? Sería la imagen de la otra función. O sea, yo lo calculé así, pero Claro, eso es analíticamente cierto. Eso es cierto. no sé cómo. H a la menos 1, eso es cierto. H a la menos 1
va a ser una función que va desde el menos 9 más infinito a los reales, por ser inversa de h. Y como h ya era biyectiva, nos queda eso. O sea que h a menos 1 iría de menos 9 a más infinito, perdón, de menos 9 más infinito a los reales. O sea, el dominio sería menos 9 más infinito, la imagen serían los reales. ¿Cómo podemos verificar eso? El logaritmo siempre tiene que tener un argumento mayor a 0. No puede ser un número menor a 0. El argumento pensamos que es esto. O sea que los valores que tiene que cumplir x, que tiene que tomar x, son los que cumplen que x más 9 es mayor a 0. Eso significa, si resto 9 a ambos miembros ahí, x, 0 menos 9, es mayor a menos 9. O sea que estos son los valores que toma x. Y justamente fíjense que coincide con el dominio de la función que lo habíamos encontrado desde la inversa. ¿Sí? Esa es la forma de verificar que el dominio está bien. Igualmente, si yo hice bien analizar que la función h es biyectiva, la inversa estaría bien calculada y ese sería mi dominio, ese sería mi imagen o dominio. Profe, también tenía una duda. Si bien la actividad no lo pide, en la clase con la profesora, después de hacer todo este paso, buscamos lo que era la composición de las dos funciones y el dominio. Y eso tampoco lo pude hacer. Ajá. Si bien no lo pide, pero yo lo quería hacer porque no lo pude hacer y me costó. Bien, También vamos a quería eso. verlo. O sea, la composición de h con h a la menos 1. Claro, y después el dominio de Bien. ambos. Vamos primero a esa. H compuesta con h a la menos 1 de x. Esto sería h de... Me encanta escribir con colores, ¿se nota? H compuesta con h a la menos 1 de x. Esto sería h de h a la menos 1 de x. Lo primero que aplico es la función h a la menos 1. Y nos quedaría h de h a la menos 1. ¿Quién es? Logaritmo de logaritmo en base a 1/3 de x más 9. Y ahora lo que hago es aplicar la función h a esto. O sea, donde aparece x en mi función h, lo voy a reemplazar o sustituir por ese logaritmo. La función h es 1/3 elevado a la x más 9. O sea que quedaría 1/3 elevado a la x. ¿Quién es x? Logaritmo en base a 1/3 de x más 9. Menos 9 o más 9 era. Menos 9. Bien. ¿Y esto qué nos da? ¿Qué nos tiene que dar la composición de una función con su inversa? X. Siempre tiene que dar la identidad que es x. Siempre tiene que quedar x. 1/3 elevado al logaritmo en base a 1/3 de algo es ese algo. ¿Por qué? Porque la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Y cuando la base de la exponencial coincide con la base del logaritmo, lo que me queda es directamente el argumento. El término, sí. Exactamente. El argumento que es del logaritmo.
O sea que esto me va a quedar 1/3 elevado al logaritmo de x más 9, es x más 9. Menos 9, y esto me da x. ¿Sí? O sea, en realidad es esto. A elevado a la logaritmo en base a de b, esto me da b. Cuando la base coincide con esta base, me queda directamente el argumento. O sea que la composición me dio x. Y vamos ahora al dominio. Lo primero que vamos a hacer es escribir la definición. ¿Cómo calculaba el dominio de una composición? Son los x que pertenecen acá, al dominio de ahí, digamos, al dominio de HL-1, tal que HL-1 en x, h a la menos 1 de x está en el dominio de h. Si nosotros ahora usamos los datos, digo, van a ser los x que pertenecen al dominio de h a la menos 1. ¿Quién era el dominio h? El dominio menos de h a 9 la menos 1. a más infinito. Tal que el logaritmo en base a 1/3 de x más 9 está en el dominio de h. ¿Cómo era la función logaritmo? ¿En qué sentido, profe? ¿Qué nos quedaba? ¿Qué tipo de función nos quedaba? En este caso particular, digamos. O sea, logaritmo en base a 1/3 de x más 9. Es una función, ya dijimos hace un rato. Decreciente. Bien, ¿y quién me indicaba que era decreciente? Estaba entre A, tiene que ser entre 0 y 1, ¿no es? Exactamente. La Claro, base del logaritmo también me indica si es creciente o decreciente. En este caso, como está entre 0 y 1, va a ser una función decreciente. O sea que si tenemos el x y tenemos el y, hace un rato dijimos que el dominio son todos los x los valores de x mayor a menos 9. O sea que menos 9 va a ser mi asíntota vertical. X igual a menos 9 va a ser mi asíntota vertical. Y la función va a ser una función decreciente. Se acercaba a la asíntota y nos quedaba algo de ese tipo. ¿Cuáles son los valores de x tal que yo, al calcularle el logaritmo, me da por resultado un número real cualquiera? Al calcularle ese logaritmo, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los valores de x tal que al calcularle este logaritmo, el resultado es un número real? Sería ahí de menos 9 a más infinito. Ujú. Profe, y no puede ser negativa, ¿no? El logaritmo, El no la base. logaritmo, El logaritmo, claro. la base del logaritmo, No, lo de arriba, no recuerdo el nombre. Donde dice el x más 9. argumento, El argumento. no. El argumento siempre tiene que ser un número mayor a, mayor a 0.
Ah, claro, está bien. Porque, digamos, yo tengo que pensar cómo calculo el logaritmo. ¿Cómo yo calculo el logaritmo? Agarro la base, lo elevo al resultado y me tiene que dar esto. Si la base es un número siempre positiva, al elevarlo a cualquier número, el resultado va a ser siempre positivo. Entonces, nunca voy a lograr que el resultado me quede un número negativo. Entonces, tengo dos condiciones acá. El argumento siempre tiene que ser un número positivo. Y la base tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Porque si la base es 1, 1 elevado a cualquier número siempre me da 1. Entonces me va a quedar una función constante. Por eso la base no puede ser 1. ¿Sí? Siempre tiene que ser un número distinto de 1. Profe, ahí yo me di cuenta de la gráfica, pero para sacarlo así analíticamente sería hacer x más 9 que sea mayor a 0, ¿no? Y ahí me daría menos 9. Exactamente. Siempre, Vale. porque yo estoy pensando ahí en la X que forma parte del argumento, y el argumento tiene que ser un número positivo. Entonces, cuando yo me pregunto qué valores puede tomar X, la condición es que X más 9 tiene que ser un número positivo. Sí. Bien, por lo tanto, ¿cuál va a ser el dominio de la composición? De menos 9 a más infinito. Y si yo pienso ahora en la otra, nos va a pasar algo parecido. O sea, si yo pienso ahora en h a la menos 1 compuesta con h, ¿qué nos tendría que dar? ¿Te muestra la identidad? También nos tiene que dar la identidad. O sea, la composición acá no me importa si yo hago h compuesta con h a la menos 1 o h a la menos 1 compuesta con h, siempre tiene que dar la identidad. Siempre tiene que dar la identidad. Entonces, h a la menos 1 compuesta con h de x sería h a la menos 1 de la función h de x, 1/3 elevado a la x menos 9. ¿Qué me hace h a la menos 1? Me calcula el logaritmo en base a 1/3 de x, que en este caso x va a ser 1/3 elevado a la x menos 9, más 9. Y ahora tendría que acomodar un poquito esa función. Esto me quedaría logaritmo en base a 1/3 de 1/3 elevado a la x menos 9 más 9, o sea, acá los paréntesis los puedo borrar porque no me estarían aportando nada, entonces me quedaría menos 9 más 9, 0. O sea que sería logaritmo en base a 1/3 de 1/3 a la x. Y acá podemos proceder de la misma manera que cuando calculamos la inversa. Bajo el exponente y me queda logaritmo en base a 1/3 de 1/3. Logaritmo en base a 1/3 de 1/3 me da 1. X por 1 es x. O sea que h compuesta con h a la menos 1 y h a la menos 1 compuesta con h siempre me da la identidad. Cuando quiero calcular el dominio, sería todos los x que pertenecen al dominio de h, tal que h de x
pertenece al dominio de h a la menos 1. Esa sería mi definición. Ahora me voy a los datos. Son todos los x que pertenecen al dominio de h, perdón, dije que iba a los datos. El dominio de h eran todos los reales. Tal que h de x, 1/3 elevado a la x más 9, pertenece al dominio de h a la menos 1. Era más 9 o menos 9. Menos 9, sí. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, Ahora con la clase que tuvimos hoy, ¿ya podemos terminar el TP de progresiones? con la clase teórica que tuvieron hoy ya pueden terminar el TP completo de progresiones. Perfecto. A ver. Vieron progresiones aritméticas, vieron progresiones geométricas y vieron Sí. sumas parciales de ambos. Sí. Sí. Entonces sí. Pueden hacer Profe, todo el TP y los problemas también. y una consulta, lo de progresiones Sí. y sucesiones, ¿está relacionado con lo que es matrices y determinantes o es un tema aparte? No, lo de progresiones y sucesiones lo van a usar mucho cuando calculan interés Compuesto, compuestos claro. y sí. O sea, Perfecto. seguimos relacionados a toda la parte esa, digamos. O sea que enfocamos más en eso, sería, Ujú, en todo lo de los exactamente. problemas, Claro, la parte de sucesiones y progresiones enfoca mucho a esa parte, todos los problemas que son los aplicados, problemas claro. de 7 a 13. Perfecto. Trabaja Buenísimo, casi profe. siempre con interés y con porcentajes y esas cosas, digamos. ¿Y eso los vamos a corregir la clase que viene? ¿O ya la clase que viene también corregimos matrices? No, seguramente la clase que viene van a trabajar con progresiones y sucesiones. O sea, el jueves sí o sí tendrían que estar terminando el práctico de progresiones y sucesiones. Perfecto. Sí, para el Buenísimo, jueves. profe. Muchas gracias. De nada, Tomás. Bien. Entonces, volvemos a pensar en esto. Para que 1/3 a la x menos 9 pertenezca al menos 9 más infinito, lo que yo tendría que pensar es cuando 1/3 elevado a la x menos 9 es mayor a menos 9. Porque para que pertenezca al menos 9 más infinito tiene que ser mayor a menos 9. ¿Y ahora? Lo que digo, podría sumar 9 a ambos lados, cuando 1/3 a la x es mayor a 0. Siempre que la X sea positiva. Siempre que, ¿qué? Perdón, que la X sea par. ¿O no? Si es impar, Ah, no, también, no. Sí, sí. Siempre entonces. no me trae problemas. O sea, que 1/3 a la x es mayor a 0. Siempre. Para toda x real. Para todo X reales. O sea que, ¿cuál es el dominio de h a la menos 1 compuesta con h? Todos los reales. Exactamente. Entonces, nos está cambiando el dominio de la composición porque para aplicar la función tengo que ver qué valores puede tomar
X, digamos. O sea, para hacer h a la menos 1 compuesta con h, es h a la menos 1 de h de x. Cuando yo aplico h de x, a la x le puedo poner cualquier número real. No me traería problemas. Y si a la x le pongo cualquier número real, 1/3 elevado a la x menos 9 es un número mayor a menos 9. Porque 1/3 a la x es siempre positivo, menos 9 es mayor a menos 9. O sea que al aplicarle h a la menos 1 no me traería problemas. Distinta es la otra composición. H compuesta con h a la menos 1 de x. Cuando yo hago h compuesta con h a la menos 1 de x, lo primero que aplico es h a la menos 1 de x. Y para poder aplicar h a la menos 1 de x, tengo que tener en cuenta que la x no puede ser un número menor a menos 9. Si no, no podría aplicar h a la menos 1. Entonces el dominio nos queda distinto. Pero la composición nos queda x. En ambos. ¿Dudas? No, profe. Este ¿Ya práctico entendió? era eso nomás. Gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o trabajaron con algo de sucesiones y progresiones? Yo había arrancado el práctico. Puedo hacer algún ejercicio del 1 y otros del 2. Bien. ¿Y cómo venís? Del 1 no entendí esas que están entre corchetes. Va, no sé, no es corchetes. La D y la F. Sí, entre llaves, en la que tiene Entre llaves. llaves, sí. Bien, No sé vamos a a ver qué alguno de significa. esos. Perfecto. Eso es porque cambia el primer término de la sucesión. Agarramos, por ejemplo, el de copiar. Esto, lo que me dice, o sea, cuando yo tengo algo del tipo a sub n igual a 1 sobre 2 a la n, digo, bueno, para el primer término le pongo a n un 1 y reemplazo y calculo. Para el segundo término le pongo a n un 2 y reemplazo y calculo. Para el tercer término le pongo a n un 3, reemplazo y calculo, y así voy siguiendo. Cuando trabajo con algo de este tipo, lo que me dice, o sea, de este tipo como el inciso D, lo que me dice es que el primer término es este. Es 1. O sea que el primer valor de la sucesión va a ser un 1. Y para los otros voy a tener en cuenta este. O sea, cuando el n vale 2, el término a sub 2 va a ser el anterior a 1 más 7. A sub n menos 1 me está diciendo que es el término anterior. Entonces acá lo que estoy diciendo es que para encontrar todos los términos de la sucesión, primero voy a tener que encontrar el término anterior. Por eso me dan el primer término de la sucesión. Entonces me dice, bueno, el primero es 1 y el resto dependen del anterior. Entonces esto nos va a quedar 1 más 7, o sea que el segundo término sería 8. Cuando el n vale 3,
lo que tendría que hacer es A sub n menos 1, o sea, el A sub 3 es el anterior, A sub 2 más 7. Ahora, el A sub 2 ya lo encontré, es 8. Más 7 me da 15. Entonces, así se definen. Justamente esa sucesión, por ejemplo, es una sucesión Creciente sería, ¿no? claro, va a ser una sucesión creciente, exactamente. ¿Por qué? Porque siempre para encontrar el término siguiente, al anterior le voy a sumar una constante. Profe, entonces A sub n menos 1 significa el anterior. Exactamente. A sub n es el Sí. término de sucesión y A sub n menos 1 es el término anterior. Por ejemplo, Claro. si quiero calcular el término número 5, voy a hacer el término que encontré en 4 más 7. Claro, claro. ¿Sí? El precedente. Lo llaman así. O sea, si por ejemplo, sigo, si el n vale 4, ¿qué tendría? El A sub 4, ¿cómo lo podría calcular? Como A sub 3 más 7. Y eso me daría 22. exactamente 15, que es el que ya encontré, más 7, y me da 22. Y el último, porque me pide que calcule 5 términos. Uy. Cuando el n vale 5, nos quedaría el anterior más 7, y esto me daría 22 más 7, y esto es 29. Si yo a eso lo grafico en un plano cartesiano, en el eje horizontal poníamos los valores de n. Y en el eje vertical los A sub n. Es decir, bueno, los valores de n son 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los valores que tomé. Y acá vamos a poner de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Siempre pongan valores para saber cuál es la escala que están usando. Digo, el A sub 1, o sea, cuando el n vale 1, el A sub, este es A sub n. El A sub 1 es 1. Cuando el n vale 2, el A sub 2 es 8. Cuando el n vale 3, es 15. Cuando vale 4, es 22. Y cuando vale 5, es 29. Bueno, ustedes ahí usen bien las escalas. 29, 22, 15, 8 es este, y 1 es este. Entonces, lo que yo tengo que analizar es si esta función, si esta sucesión es creciente, decreciente, ninguna de las dos. Si yo acá sigo encontrando los siguientes términos, siempre le voy a sumar 7 al anterior. Por lo tanto, ¿qué tipo de sucesión es? Creciente. Como dijo Emiliano, es una sucesión creciente. Siempre va a crecer. Si yo miro el gráfico, siempre va a ir aumentando. Cuidado con estos gráficos, porque estos gráficos no se unen, o sea, no se grafica así. ¿Sí? Eso estaría mal, eso no es correcto. En las sucesiones los gráficos son puntos, porque el n vale 1 o vale 2, no puede valer 1,5 el n, siempre es un número natural. Entonces, no se unen esos puntos. Lo que hago es analizar qué pasa con esos puntos. Como esos puntos van siempre creciendo, y si yo miro la forma que tiene la sucesión, es sumarle 7 siempre al anterior, entonces
esta sucesión va a ser una sucesión creciente, pero no uno los puntos con una línea recta ni nada por el estilo. Para hacer el 2, nos va a servir lo que trabajamos con sumatoria. Porque para encontrar el término general de una sucesión, tengo que tener en cuenta si tengo cambio de signo, si es par, si es impar. ¿Recuerdan cuando vimos sumatoria? ¿Qué es lo que se mantiene constante? O sea, ¿qué es lo que no cambia? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y qué es lo que va variando? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá nos va a ayudar mucho eso. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, cinco sobre 2, 7 sobre 4, 9 sobre 8, 11 sobre 16, 13 sobre 32. Este le vamos a poner menos, este le vamos a poner menos, este le vamos a poner menos. Puntos suspensivos. Esa es una sucesión de números. El primer término es menos 5 medios y después así voy siguiendo armando la sucesión. Ahora, si esa sucesión sigue un patrón, yo podría encontrar el término general de la sucesión. O sea, el término A sub n. Para encontrar el término A sub n, tengo que fijarme qué varía y qué se mantiene constante. ¿Cuál es la diferencia? Es que acá siempre el primer término, el n vale 1, porque así se arma una sucesión. El n es un número natural, entonces el primero siempre el n vale 1. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a mirar? Signos. Signos, exactamente. Lo primero que voy a observar es qué pasa con esos signos. ¿Varían? ¿Se mantienen constantes? O sea, ¿cambian o no cambian? Sí, cambian. El primero es negativo, el segundo es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Y cómo lográbamos esos cambios de signos? Con el menos 1 elevado a la n. Excelente. Con el menos 1 elevado a algo. Y ese algo, en este caso, va a ser un menos 1 elevado a la n o un menos 1 elevado a la n más 1. ¿De qué depende? Del primer término. ¿Por qué? Porque si el n es impar, esto me da menos 1. Y si el n es par, esto me da 1. Perdón. Este. Si el n es par, me da 1. Porque menos 1, por ejemplo, al cuadrado me da 1. Y con el otro me pasa al revés. Si el n es impar, n más 1 es par, o sea que me va a dar 1. Y si el n es par, me va a dar menos 1. Entonces, lo que tengo que fijarme acá es qué pasa cuando el n vale 1. Porque el primer término me dice que el n vale 1. Y bueno, si el n vale 1, ¿cuánto me da menos 1 a la n? Menos 1. Menos 1 elevado a la 1 es menos 1.
Y menos 1 a la n más 1, si el n vale 1, 1. 1, exactamente, porque quedaría 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me fijo, el primer término es negativo o positivo. Es negativo, exactamente. Entonces, le voy a poner menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. Si yo quiero que el primer término sea negativo, ¿cuál de estas dos opciones voy a considerar? La primera. Exactamente. Yo quiero que sea menos 1. Entonces, si quiero que sea menos 1, lo que voy a poner es menos 1 elevado a la n. Tengo dos opciones acá. Menos 1 a la n o menos 1 a la n más 1. Me fijo el primer término cómo me quedaría. Cuando el n vale 1, digo, como quiero que sea negativo, voy a considerar el menos 1 a la n. Bien. Logré encontrar el cambio de signos. O sea que acá yo ya tendría esto considerado en este cambio de signo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué miramos? ¿Cómo son los números del numerador? Son todos impares, exactamente. ¿Cómo logro yo un número impar? El número impar se logra haciendo 2 por n más un número impar. ¿Por qué? Porque 2 por n es un par, más un impar, el resultado es un impar. ¿Y qué voy a lograr con esto? Lo voy a poner así entre comillas porque este impar no es el mismo que este, ¿no? ¿Qué voy a lograr con esto? Que cuando n valga 1 me dé un número. Cuando n valga 2, me va a dar 2 más que el anterior. Entonces, fíjense que acá, de 5 a 7 le suma 2. De 7 a 9 le suma 2. De 9 a 11 le suma 2. De 11 a 13 le suma 2. Tenía que haber cambiado de color. O sea que siempre que yo tenga impares, los consigo haciendo 2n más un impar. ¿Qué me voy a fijar? El primer término. Cuando el n vale 1, ¿cuál es el impar que le voy a tener que sumar acá para encontrar el 5? ¿3? 3, exactamente. Si el n vale 1, tengo 2n más un impar, me tiene que dar 5, que es el primer término. Entonces digo, si el n vale 1, me queda 2 más un impar, me tiene que dar 5. ¿Cuánto tiene que valer ese impar? 3. 2 más 3 me da 5. O sea que lo que voy a poner acá para hacer los impares de arriba es 2n más 3. Fíjense, cuando el n vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Obtuve este. Cuando el n vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Cuando el n vale 3, 2 por 3, 6, más 3, 9. 2 por 4, 8, más 3, 11. 2 por 5, 10, más 3, 3. O sea, siempre 2 por n más un impar
obtengo los impares. Ese impar puede ser un 1, puede ser un 3, puede ser un 5, puede ser un 7. ¿De qué depende? Y del primer término. Y ahora me voy al denominador. ¿Qué nos está pasando con el denominador? Dos, 4, 8, 16, 32. Suman 2. No están sumando 2 acá. Porque fíjate acá, 2 más 2 me da 4. Pero 4 más 2 me daría 6. Perdón, me equivoqué yo del denominador. No. El denominador es el de abajo. Está elevado a una potencia. Dos. Son todas potencias de 2. Es como un 2 elevado a la 2, luego un 2 elevado a la 3, exactamente. Este es 2. Este yo lo puedo pensar como un 2 elevado a la 2. El 8 es un 2 elevado a la 3. El 16 es un 2 elevado a la 4. El 32 es un 2 elevado a la 5. Entonces, ¿qué voy a poner en el denominador? 2 elevado a la n. Exactamente, porque el 2 yo lo puedo pensar como un 2 elevado a la 1. Entonces, si n vale 1, acá le voy a poner 2 elevado a la n. Y ahí armé el término general de la sucesión. Si a mí me dan el término general y yo quiero corroborar que encuentro la sucesión, lo que hago es, reemplazo la n por 1, me tendría que dar menos 5 medios. Reemplazo la n por 2, me tiene que dar 7 cuartos. Por 3, menos 9 octavos. Por 4. Entonces, la forma de ir armándolo es parecido a las cosas que usamos cuando hicimos la parte de sumatoria. Profe, Sí. yo de este hice el C, pero no sé si lo tengo bien. ¿Te lo puedo decir cómo lo expresé? Bancame. El C me decís. Sí, sí. Ah, el que tiene la constante. Sí, tengo menos un tercio, menos E, menos 3E, menos 9E, menos 27E. Bien. El A sub n No, claro, ahora que lo estoy viendo lo hice mal, pero bueno, había hecho menos un tercio elevado a n menos 1 por e. Pero eso solamente me va a poder dar menos e. Cuando la n vale 1, 1 menos 1 me da 0, todo número elevado a la 0 es 1, o sea que me queda menos e. Claro, ya no me está funcionando en el primer término. Claro. Igual nos va a servir la idea, porque tiene que ver con potencias. Bueno, en principio está bien puesto ese menos. ¿Por qué? Porque todos los términos tienen negativo. O sea que el menos es algo constante. Todos tienen el e. Exactamente, ahí dice Williams, es como si siempre se multiplicara por 3, exactamente. Fíjense, dejemos el primer término, por ejemplo. Pero digo, el segundo término es un menos 1. Después tengo un menos 3
después tengo un menos 9 y después tengo un menos 27. Entonces acá es como si multiplicara por 3. De acá a acá es como si volviera a multiplicar por 3. De acá a acá es como si volviera a multiplicar por 3. 9 por 3 me da 27. Entonces, pensemos en esto. O sea, nosotros tendríamos que encontrar una regla, por así decirlo, para estos números. Si yo multiplico siempre por una constante, es porque son potencias de esa constante. ¿Por qué? Porque si de acá a acá yo multipliqué por 3 y de acá a acá multipliqué por 3, significa que de acá a acá multipliqué por 3 al cuadrado. Porque multipliqué 2 veces por 3. O sea que podemos pensarlo todos como potencias de 3. O sea, este sería un 3 a la 1. Este sería un 3 al cuadrado. Este sería un 3 al cubo. Este, Un 3 elevado a 0. exactamente. Y este, ¿qué hace que se me invierta la base? 3 elevado a menos 1. Exactamente. O sea que fíjense que son todas potencias de 3 y los exponentes van aumentando de 1 en 1. Menos 1, 0, 1, 2, 3, después va a seguir 4, 5, 6. O sea que acá voy a poner un 3 elevado a algo, que ese algo depende de n. Si yo le pongo n, voy a arrancar acá. Porque el primer término, recuerden, siempre el n vale 1. Entonces, ¿qué tengo que ponerle como exponente para arrancar acá? Menos 2. Exactamente. Si el n vale 1, para obtener ese menos 1 tengo que poner un n menos 2. Y ahora todos los tengo multiplicados por e. Ese es constante, es parámetro. Está en todos los términos el mismo valor de e. O sea que este es el término general. Siempre pensando que el primer término, el n vale 1. Acá no tengo opción de ir modificando el primer término. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. O sea, voy mirando esto, como veíamos en sumatorio. Miro qué es lo que se mantiene, qué es lo que varía, digamos. Bien. ¿Por qué el n menos 2? Porque nosotros tenemos que pensar en esto. Ay. Nosotros tenemos que pensar que para el primer término, el n vale 1. Siempre. Entonces, si nosotros miramos los exponentes, van sumando de 1 en 1. Menos 1, 0, 1, 2, 3. O sea que el n va a estar en ese exponente. Porque el n vale 1 para el primer término, después va sumando de 1 en 1. O sea que el n va a estar en ese exponente. ¿Cuál es el tema? Es que si nosotros ponemos 3 elevado a la n, el primer término me daría 3 elevado a la 1 y ese sería 3, que es este. No es el primer término. Entonces lo que hago ahí es jugar con ese exponente. ¿Para qué? Para que yo lo que quiero es que 3 elevado a algo
me dé, o sea, a algo que depende de n, ¿no? Me dé, vamos a ponerlo así, n más algo, me dé 3 elevado a la menos 1. ¿Sí? O sea, yo quiero acá que ese n no sea 1. Quiero que sea menos 1 para obtener el primer término, que es este. ¿Qué quiere decir? Que n más ese algo tiene que ser menos 1. Entonces, ¿qué le voy a poner? Cuando el n vale 1, acá le tengo que poner un menos 2. Para que el primer término me quede 1 menos 2, el menos 1 que yo quiero como exponente. Por eso en el exponente no va n, sino n menos 2. Yo tengo que pensar, ¿qué tengo que poner ahí? O sea, es n más algo, o n menos algo, para que me dé igual a menos 1. Digo, si la n vale 1, 1 menos 2 me da menos 1. Listo, le voy a poner n menos 2. Este no me sirve. ¿Se entiende? ¿Seguro? Si no, volvemos un poco para atrás y lo analizamos mejor. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que el n va en el momento en el que yo encuentro cuál aumenta de 1 en 1. Entonces tengo que ir jugando con eso, viendo qué se mantiene, qué varía. Profe, ¿Sí? te Cari. iba a consultar del B, no sé si está bien. Vamos. ¿El B del mismo ejercicio? ¿Del 2? Sí, del mismo. Bien. Bien, el primer término es un 7, yo los voy a separar un poco. El otro es menos 14, el otro es 21 y el otro es menos 28. Y quiero encontrar el término general. ¿Querés contarnos qué es lo que pudiste hacer, Karim? Sí, le puse el menos 1 a la n más 1. A ver, bancame un ratito. Si yo pongo un menos 1 a la n más 1, el primer término que nos quedaría 1 más 1 es 2. Menos 1 al cuadrado es positivo, o sea que nos haría este positivo y después nos va haciendo los cambios de signo. Está excelente eso. Bien. Y después le puse por 7n. ¿Y eso cómo lo descubriste? Está muy bien. Porque son dos múltiplos de 7. Exactamente. Son todos múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28 son todos múltiplos de 7. O sea, el 7 es 7 por 1. El 14 es 7 por 2. El 21 es 7 por 3. El 28 es 7 por 4. Entonces, el 7 está fijo en todos. Y lo que va cambiando es por 1, por 2, por 3, por 4. Como el primer término, el n vale 1, y quiero conseguir un 1, le voy a poner directamente 7n. Excelente, está muy bien. Y ese menos 1 elevado a la n más 1 hace que haga el cambio de signo y que el primero sea positivo, porque yo quiero que el 7 sea positivo. Está muy bien, Cari.
Bueno, los otros 3 serían 7 por 5, 35 positivo, 7 por 6, 42 negativo, y 7 por 7, 49 positivo. Porque tengo que agregar 3 términos. Entonces este va a ser 7 por 5, este va a ser 7 por 6, y este va a ser 7 por 7. Y cambio los signos. O sea, voy siempre uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Profe, Sí, Agustín. ¿puede ser una función para que le busquemos la inversa? Porque me recostó y no puedo hacerlo. Sí, está en el práctico. Sí, es x al cuadrado menos 4x. Es el primer ejercicio del 7. Antes que le toca abrir de nuevo. Cinco, 6, 7. La función, al 7 que estuvimos trabajando recién, que estuvimos trabajando el último. Van del dominio de f en los reales. No voy a copiar de ahí porque se me hacería. Lo voy a escribir. F va del dominio de f en los reales, tal que f de x es x al cuadrado menos 4x. Bien, esta función es una función cuadrática, por lo tanto no es inyectiva. Y tengo que restringir el dominio para encontrar la inversa. ¿Eso salió, Agustín? Sí, eso ya lo hice todo. Bien. ¿Qué consideraste como función? Bueno, no sé si la llamaste h, yo seguí con lo de Emiliano. Sí, ¿O cómo? yo le pongo f menos 1 como función inversa. Y Claro, pero lo que a la que tiene la restricción, ¿qué le pones f asterisco? sí, f asterisco. Bien. F asterisco, ¿de dónde a dónde la consideraste? Desde menos infinito a 2 como dominio y como imagen de menos 4 más infinito. Contiene el menos 4. Sí. Bien. Con f asterisco, la función, f asterisco en x cuadrado menos 4x. Bien, en esta es biyectiva, 0, claro, 0 y 4 son las raíces, o sea que en 2 estaría el vértice, está bien considerada, estás considerando la parte izquierda. Y cuando el x vale 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8, menos 4. O sea que la imagen es menos 4 y es una función cuya rama está perfecto. Está muy bien esa restricción, f asterisco es biyectiva. Por lo tanto, en ese dominio y ese codominio tiene inversa. Claro, ahí fue donde me quedé que no pude sacar la inversa. Perfecto. Vamos a eso entonces. Para encontrar la inversa decimos, bueno, y es igual a x cuadrado menos 4x y tengo que despejar x y dejarla en función de y. El problema es que si sumamos 4x nos queda x de un lado y x del otro. Yo tengo x.
cuadrático y tengo x lineal. Entonces, la forma para encontrar la inversa cuando me pasa esto que tengo término cuadrático y término lineal es escribir la función en forma, recordemos, las funciones cuadráticas yo la puedo escribir en forma polinómica, que es del tipo ax cuadrado igual a ax cuadrado más bx más c, que es la forma que está escrita esta. Pero tenía dos escrituras más, que eran la factorizada, que tenía en cuenta las raíces, igual a A por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces. Y acá nos pasa lo mismo que en la polinómica, porque en la polinómica tengo x acá y tengo x acá. En la factorizada tengo x acá y tengo x acá. Pero si miramos la canónica, la forma de escribir una función cuadrática en canónica era y igual a A por x menos h al cuadrado más k, donde h, k, era el vértice. Y en este caso tengo x solamente acá. Entonces yo voy a poder ir sacando todo lo que no tiene x hasta dejar la x sola. Entonces lo que me conviene hacer en este caso es escribir la función en forma canónica. O sea que tendría que encontrar el h y el k. ¿Recuerdan cómo encontrar el h y el k? Era el vértice, ¿o no? Exactamente. H funcionaba donde cortaba en X y K donde cortaba en Y. H es el valor de X y K es el valor de Y. Y en este caso, ¿cómo les quedaba? 2 tiene que quedar, que justamente lo tenés que calcular para la restricción. 2 en X y menos 4 en Y. Perfecto. Eso significa que la función esta, yo la podría escribir como Y igual a A, que vale 1, multiplicar por 1 es neutro para la multiplicación, X menos H al cuadrado más K, o sea, menos 4. Y ahora despejo el X. Cuando yo despejo el X, digo, bueno, ¿qué hago ahora? Claro, ahora sí sumo 4 en ambos lados. Perfecto. Seguimos con raíz cuadrada, ¿no? Como para sacar la potencia. Excelente. Aplico raíz cuadrada. ¿Y qué me queda? Me quedaría raíz cuadrada de I más 4 igual a... Y valor absoluto de X menos 2. Bien. ¿Y ahora? Ahora hay que sacarlo por definición, ¿no? Si va a ser menos X menos 2 o X menos 2. Y ahora me va a servir la restricción, porque justamente la restricción para encontrar la inversa lo hago en este momento. O sea, yo tengo valor absoluto de x menos 2, pero ¿qué estábamos diciendo? Vos me dijiste que consideraste que el dominio de la función es de menos infinito a 2. Si el dominio de la función, F asterisco le había puesto, es de menos infinito a 2, lo que estoy diciendo es que el x es menor o igual a 2. Si el x Entonces es menor o usamos igual a menos. 2, ¿cómo? Entonces usamos menos X menos 2. Exactamente, exactamente. Si el x es menor o igual a 2, x menos 2 es menor o igual a 0. Entonces, el valor absoluto de x menos 2 es igual a menos x menos 2. Excelente. Entonces, ahora le puedo sacar las barras, justifico esto
Y digo, me quedaría raíz cuadrada de I más 4 igual a menos X menos 2. ¿Y ahora? Multiplicamos por menos 1 en ambos lados. Bien. Y después ya pasamos el 2 sumando y ya nos quedaría, ¿no? Perfecto. O sea, pasamos la Y por X. Excelente. Me quedaría más 2. Más 2 igual a X. Entonces ahora cambio Y por X y X por Y. Y voy a decir que la inversa del asterisco, no de F, va a ser una función que va de menos 4 a más infinito en menos infinito 2, porque es al revés, cambia dominio con imagen de la F asterisco, tal que F asterisco a la menos 1 en X, acá no le pongo tanto, vale menos raíz de X más 4 más 2. Y ahí nos quedaría la inversa. Bueno, Ahí está, perfecto. fíjense Gracias. que acá el dominio, lo que tiene que cumplirse es que X más 4 sea mayor, o sea, ¿qué valores puede tomar el X? Bueno, el X más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Si el X más 4 tiene que ser mayor o igual a 0, la X tiene que ser mayor o igual a menos 4. Y fíjense que esto se cumple al considerar este dominio. O sea que la restricción está bien hecha y la inversa está bien calculada. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces, por ahí para resumir, cuando tengo una cuadrática, para poder despejar X, lo que me conviene es, primero lo paso a la escritura en forma canónica y después voy despejando. Después voy despejando o sacando lo que me conviene. En algún momento me va a quedar valor absoluto por aplicar la raíz y en el momento en el que me queda valor absoluto es donde voy a necesitar la restricción que hice del dominio, que es esta. Para poder usar, o sea, para que no me queden dos funciones, porque no tengo dos inversas. La inversa siempre es única. Entonces me voy a quedar con una sola y eso depende de la restricción que hayamos hecho. Profe, ¿Sí? ¿podríamos hacer alguna del 3 del TP5? Porque no me acuerdo bien, o sea, no entendí bien cómo es el tema de los límites y graficarlo. Bien. Uy, Arranqué el 1, pero ahí en la parte del límite no sé cómo hacerlo. bien, entonces vamos a agarrar eso y vamos a trabajar el tema de límite. Justamente el 1 nos va a hacer. Y vemos un resumen así medio rápido de cuándo, bueno, el 1 tiene límite, cuándo no tendría límite, por ejemplo. Copio este. Dada la sucesión cuyo término general es S, tengo que graficar en el plano, analizar si tiene límite y es convergente. ¿Cuándo va a ser convergente? Bueno, eso lo tienen que haber visto, no sé si hoy o la clase pasada. Es convergente cuando tiene límite. Porque que tenga límite es que la sucesión, cuando va tomando valores de n más grandes, se aproxima a un valor.
a un A sub n, a un valor de A sub n, digamos. Se aproxima a ese valor. Cuando se aproxima, significa que converge a ese valor. Por lo tanto, si la sucesión tiene límite, entonces converge. Si no tiene límite, no converge. Diverge, se dice. Entonces, miramos esta sucesión. Tenemos que graficarla en un plano cartesiano y analizar si tiene límite o no tiene límite. Para graficarla necesito calcular algunos términos. Yo hice hasta A4, profe. Si querés te voy dando los Bien, valores. ahí te van a faltar. Cuando el n, vamos a poner acá los valores de n y acá los A sub n. Cuando el n vale 1 te quedó 2. bien. Cuando el n vale 2, 1,5. perfecto. ¿Cómo encuentro esto? O sea, ahí Emiliano me está dando los resultados, pero lo que tengo que calcular es el A sub 1 reemplazo la n por 1. El A sub 2 reemplazo la n por 2. El A sub 3 reemplazo la n por 3 y así voy encontrando todos los valores. Esto, Emiliano ya me está dando los resultados que él encontró. Cuando el n vale 3, sería 1/3 más 1. Ah, 1,3 periódico. Bien. Cuando el n vale 4, 1,25. ¿y hasta ese calculaste? Sí, hice hasta 4. Bien, vamos a calcular algunos más. Quien tenga calculadora, vayan encontrándome, vamos a encontrar hasta ahí, hasta el 8. Un quinto más 1, alguien que haga un quinto más 1, otro que haga un sexto más 1, un séptimo más 1 y un octavo más 1. Un 1,2 en A5. $1,16 periódico, bien. 1,14. Y 1,125. Bueno, fíjense qué está pasando con los números. Ahí nos quedaron en el chat. Williams escribió los últimos 4 que me fueron diciendo. Cuando vale 6 me da 1,2, después me da 1,16, después me da 1,14, después 1,125. ¿Qué va pasando con los números? Se acercan al 1. Exactamente. Se van achicando, pero se van achicando de a poquito. No es que tienen saltos grandes. Entonces, cuando el n tiende a más infinito, los valores de A sub n se van acercando siempre al 1. Nunca eso nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque 1 sobre n es un número positivo. Cuando el n se acerca a más infinito, se va a más infinito, 1 sobre n se va aproximando a 0. Si yo le sumo 1, esta cuenta se va a ir aproximando al 1. O sea que la sucesión esta tiene límite. Límite sería 1, ¿o no? Exactamente. Ah, eso es. Sí tiene límite y el límite sería 1. ¿Por qué? Porque los valores de A sub n se van acercando
hacia el 1. O sea que esta función tiene, esta sucesión tiene límite y el límite es 1. Por lo tanto, ¿es convergente o es divergente? Convergente. Es convergente. Al tener límite, la sucesión es convergente. Exactamente. Yo no entendí bien, profe, como hizo la profe, es una línea, un gráfico, y puso entre paréntesis. Creo que marcaba el límite ahí, pero eso es la parte que no entendí. Tiene que haber hecho una línea acá, justamente en el límite, que el límite es 1, y decir que cuando los números de n se van agrandando, si yo tomo un intervalo acá, que es n menos epsilon, n más epsilon, les tiene que haber nombrado el epsilon, ¿o no? Sí, lo tiene que haber nombró. nombrado el epsilon. Y yo calculo, o sea, yo tomo ahí un intervalo, pongamos que tomo un intervalo acá, y yo calculo para esos valores de n, yo calculo los a sub n, esos a sub n van a estar siempre en un entorno cerquita a ese valor que es el límite, que es 1. O sea, si yo calculo para n, supongamos que le pongo 8, 9, para n igual a 10, porque en realidad es para cuando n tiende a más infinito. Pero digo, yo calculo acá para algún valor de n. Acá voy a tener el anterior y acá voy a tener n-2. Y calculo acá, digo, bueno, acá me da cerquita el 1, acá me da un poquito más arriba y acá me da un poquito más arriba. Eso quiere decir que para un intervalo cercano al n, acá, los valores de a sub n me dan en un intervalo cercano al 1, acá. Por eso tiene que haber marcado esto. Ah, entonces, y si fuera del otro lado, n más 1 ya sería menos que 1. O sea, sería 0,9. 0,99, Claro, 0,999, me van bien, a bien. ir dando esos valores. Si me dan esos valores, significa que me voy acercando por abajo. Pero también el límite sería 1. Y eso sería n más 1, ¿no? Lo que se acercan por abajo. No, en este caso no, depende de la sucesión. Ah, claro, claro. Para que se acerquen por debajo, acá me parece que la sucesión menos 1 sobre n, sí, más 1. Esta sucesión, si yo considero esta sucesión, se va acercando por debajo. Cuando el n vale 1 me queda 0. Cuando el n vale 2 me queda 0,5. Cuando el n vale 3 me queda 0,6 periódico. Entonces me va quedando así. 0,5, 0,6, 0. Claro. Entonces, profe, nosotros podemos agarrar cualquier parámetro, ¿no? O sea, cualquier número puede ser n. Y ahí ponerlo entre paréntesis. Sí, exactamente. Lo que yo tengo que ver es que en un intervalo cercano al n, la función se va acercando al límite, que el límite en este caso es 1. O sea, si nosotros nos fijamos, para un valor cercano al n, la función o los valores de a sub n me quedan siempre cercanos al 1. Este sería el intervalo que yo tomo
cercano al n. Y este sería el intervalo que vale cercano al límite. Claro, está bien, ahora sí entendí. Gracias, profe. ¿Sí? Profe. De nada. Por ejemplo, si nosotros graficamos una función, una sucesión, perdón, la tengo con funciones. Que bueno, para el 1 me da acá. Perdón. Bien. Para el 1 me da acá. Para el 2 me da acá. Para el 3 me da acá. Para el 4 me da acá. Para el 5 me da por acá. Para el 6 me da acá. ¿Qué está pasando? Que se va alejando del límite. En realidad no tiene límite. No tiene límite. ¿Por qué? Porque los valores esos se van alejando, no se van acercando a un único número en el A sub n. Se van a ir alejando, me va a ir dando uno acá, o como el que hicimos hoy. Como el que hicimos hoy temprano. Nos quedaba para el 1 acá, para el 2 acá, para el 3 acá, para el 4 por acá, para el 5 por acá. Cero no puede ser límite, ¿no, profe? Sí, podría ser el límite. Sí, yo podría tener una sucesión que para el 1, por ejemplo, me dé -8. Para el 2 me dé un poquito más cerca, para el 3 me dé más cerca, para el 4 me dé más cerca, para el 5 me dé más cerca, para el 6 me dé... Entonces me queda algo de este tipo. Ah, claro, claro. Sí, sí, Ahí el límite entiendo. sería 0. Profe, Sí, Cari. yo no entiendo cómo es cuando tenés que escribir lo de epsilon, algo de más epsilon o menos epsilon, eso no lo entiendo. Bien. Ahí déjenme que... para usar las mismas letras. Si no, después los voy a marear con las letras. Bien. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá y lo vamos a analizar. Bien, el epsilon lo usamos en el límite. Lo que me está diciendo esto es, para un entorno cerca de algún n, los valores de A sub n se van aproximando a ese límite. O sea,
Cuando el n tiende a más infinito, el n lo miramos en el eje X. Cuando el n tiende a más infinito, cuando el n tiende a más infinito, y yo calculo esos valores de a sub n, ¿qué me van a quedar? Me va a quedar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Todos esos valores me van a quedar muy cerquita al 1. Eso quiere decir que los valores de a sub n están en un entorno cerquita a este número. A 1 menos algún epsilon, 1 más algún epsilon. Ese epsilon es un número arbitrario lo más chiquito posible. ¿Sí? O sea, es un número arbitrario. Entonces, estos a sub n, que son estos puntos en el eje de la Y, están en un entorno cerquita acá. No se van a ir de este sector. Los puntos, digamos, me van a quedar siempre en este sector. Si yo considero la línea en L igual a 1, van a estar en 1 más algún epsilon, 1 menos algún epsilon. Y si yo tomo valores más grandes de n, ¿sí? Si yo tomo valores más grandes a este que consideré acá, supongamos que este es un número fijo, y tomo algún valor de n más grande que ese, ¿qué nos va a pasar? Y el a sub n va a seguir cayendo dentro de esta franja que consideré acá. Siempre. No se va a ir. O sea, nunca voy a encontrar algún valor de n más grande de tal manera que cuando yo calculo a sub n me dé, por ejemplo, 2. ¿Por qué? Porque mientras que el n se va aproximando al más infinito, 1 sobre n se va aproximando al 0. Y si yo le sumo 1, esto tiende al 1, cuando el n tiende a más infinito. ¿Qué significa que tienda al 1? Este es el a sub n, ¿no? ¿Qué significa que tienda al 1? Que cuando yo voy calculando los a sub n a medida que aumenta el valor de n, se va aproximando siempre al 1. En este caso se va aproximando por arriba, pero puede aproximarse también por abajo como vimos recién. Entonces, eso significa que yo podría tomar una franja acá, esta franja, y digo, bueno, voy a considerar esta franja, y a partir de un cierto valor, por ejemplo, si yo consideré esa franja, a partir de este valor, todos los valores de a sub n, o sea, todos los puntitos, me van a quedar adentro de esta franja. Eso significa que el valor del medio es el límite y la franja va a ser el intervalo 1 menos epsilon, 1 más epsilon. O sea que estoy diciendo que los valores de a sub n siempre van a estar en el intervalo 1 menos epsilon, 1 más epsilon. O sea que el límite cuando n tiende a infinito, cuando n va haciéndose cada vez más grande, de mi sucesión a sub n me va a dar 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los valores a partir de un cierto número, todos los puntitos me van a caer dentro de esa franja que considere como 1 más epsilon, 1 menos epsilon.
¿Aclaramos? Por ejemplo, Bien. miremos rapidito un ejemplo más. Entonces siempre puedes dejar la letra esa epsilon, no hace falta que te pongas un número. No iría un valor, exactamente. Siempre es epsilon porque ese epsilon es lo más chiquito posible. Siempre le dejo ahí epsilon. Supongamos que yo tengo acá n. Y acá escribo, acá grafico los A sub n. Digo, bueno. No voy a escribir una sucesión, pero supongamos que yo los grafiqué, me quedo acá, acá, después me quedo por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué me pueden decir de esa sucesión? El límite es 0. Que el límite es 0. ¿Por qué? Porque cuando n va a más infinito, se acerca cada vez más a números cercanos al 0. Exactamente. Porque yo podría acá tomar un entorno alrededor del 0 que sea 0 más epsilon, 0 menos epsilon, y agarrar una franja cercano al 0. Bueno, estas líneas son horizontales, no se ven muy horizontales. ¿Y qué voy a decir? Y voy a decir que a partir de un cierto valor de n, que es a partir de ese, los puntos, o sea, los A sub n, caen dentro de ese intervalo. O sea, ¿qué voy a decir? Que cuando el n tiende a más infinito, la sucesión, o los valores de A sub n, tienden a 0, o se van aproximando al 0. ¿Por qué? Porque el A sub n siempre cae dentro del intervalo 0 más epsilon, 0 menos epsilon. A partir de un cierto punto, o a partir, perdón, cierto punto no, a partir de un cierto valor de n, para todos los que sean más grandes, los valores de A sub n van a caer adentro de ese intervalo. O sea, adentro de esa franja que yo grafiqué acá. O sea que el A sub n pertenece a ese intervalo cada vez que yo tome un n mayor a ese fijo, que es el primero que cae adentro del intervalo. Por lo Una tanto, consulta. sí, déjame terminar ahí, Emiliano, 2 segundos. Si esos A sub n están en un entorno cerca del 0, significa que el límite, cuando el n se va al infinito, de mi sucesión, va a ser 0. Y el intervalo que tomo es 0 más epsilon, 0 menos epsilon. ¿Aclaramos un poquito, Cari? Sí, profe, ahí lo entendí, gracias. Bien, de nada. Sí, Emiliano, perdón que te corté. No, profe, no pasa nada, perdón. No entendí el SN mayor a N. Ahí se me cortó y no lo entendí bien. Bien, ¿Qué bien. significa? Vamos un poquito para atrás. Ay, no puedo más. Yo había graficado esta sucesión.
Acá me quedaría por acá. Bueno, más o menos. Digo, bueno, voy a tomar un intervalo cerquita al 0. O sea, un 0 más epsilon, 0 menos epsilon. Un intervalo lo más cercano posible al 0. ¿Y qué digo? ¿Hay algún valor en donde el A sub n empieza a caer adentro del intervalo? Que en este caso sería este. Este es el primer punto que caería adentro del intervalo. ¿Sí? Porque los otros están todos afuera y a mí esos no me interesan. ¿Qué me interesa ahora analizar? Me interesa analizar todos los que siguen después de ese valor. O sea, todos los que yo tome mayor o igual a n. Si yo tomo un n chiquita mayor o igual a n mayúscula, ¿qué me pasa? Y estaría considerando todos estos puntos. Entonces, cada vez que el n sea más grande que ese primero que me cayó adentro del intervalo, el A sub n va a estar dentro del intervalo. Fíjate que no hay ningún punto que esté. Los anteriores, repito, los anteriores a ese no me interesan. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa que los puntos que siguen después de ese intervalo siempre están adentro de, los valores que siguen después de ese n siempre están adentro del intervalo. No hay ninguno que me va a dar por acá. Porque si encuentro uno que se me fue afuera del intervalo, entonces ya podría asegurar de que no tiene límite. Porque ese se me va, digamos. Entonces, cuando yo defino un intervalo 0 más epsilon, 0 menos epsilon, lo más chiquito posible, hay un primer valor que cae adentro del intervalo. Y todos los valores que yo tome mayores a ese primero, estoy usando las mismas letras que usa Vale para la teoría, por eso tengo n minúscula y n mayúscula. Sí, sí. Todos los n chiquitas que yo tome más grandes que este, que es el primero, si yo calculo el A sub n, o sea, el valor que tiene en la sucesión, siempre el punto va a caer dentro del intervalo. O sea, siempre el A sub n va a pertenecer a ese intervalo cuando yo tome valores de n más grandes que ese primero que me permitió meterme dentro del intervalo. Eso significaría que la función se me va a ir aproximando a ese límite, que es el 0. ¿Sí? Entonces, al decir que n es mayor o igual a un número fijo, estoy diciendo que cuando el n se va al infinito, el límite de la sucesión me daría 0. ¿Por qué? Porque cada vez que tome valores de n chiquita más grandes que el n mayúscula, los valores de A sub n siempre están adentro del intervalo 0 más epsilon, 0 menos epsilon. Gráficamente, lo que pasa es que los valores de A sub n caen adentro de esta franja. Esa franja sería la franja de mi intervalo. Gracias, profe. Y otra consulta rápida. Sí. La franja esa tiene que ser de 0 a menos epsilon o más epsilon. No puede ser entre 1 y menos 1, ¿no? O sea, siempre tiene que ser más chico. Siempre el epsilon tiene que ser lo más chico posible. Ah, bien, bien. Bien, bien. Siempre. O sea, yo tomo un valor de epsilon lo más chiquitito posible. Acá no tomé un valor fijo, digamos, tomé uno como representativo, digamos. Pero lo que puede pasar es, por ejemplo, que yo grafique, una sucesión y nos quede para el 1 en 1,
Para el 2, en menos 1. Para el 3, en 1. Para el 4, en menos 1. Para el 5, en 1. Para el 6, en menos 1. ¿Tiene límite? No, no tiene. No tiene límite. ¿Por qué? Porque yo podría acá tomar un intervalo, 0 más epsilon, 0 menos epsilon, en donde los puntos no están cayendo acá. Siempre ese epsilon tiene que ser lo más chiquito posible. Entonces yo podría encontrar un intervalo en donde ningún punto cae adentro. Por lo tanto, no tendría límite. ¿Sí? No es que ese epsilon que voy a tomar va a ser un epsilon de 2, por ejemplo. No voy a encontrar un 0 más 2, un 0 menos 2. Ahí me van a caer todos. Lo que a mí me interesa es tomar un valor de epsilon lo más chiquitito posible y que todos los puntos a partir de un cierto valor me caigan ahí adentro. Acá, si yo tomo un epsilon que sea, por ejemplo, de 0,5, los valores no caen. Por lo tanto, no tendría. No tendría el límite esta. O sea, los valores siempre nos van a dar entre 1 y menos 1. No nos van a caer ahí adentro del intervalo. Entonces, ¿qué hago? Tomo un epsilon chiquitito, por ejemplo de 0,5, y los valores de a sub n no van a estar adentro entre el menos 0,5 y el 0,5. Eso significaría que mi función no tiene límite. La tengo con la función, que mi sucesión no tiene límite. ¿Sí? Entonces no es que el epsilon tiene un valor definido. El epsilon tiene que ser un valor lo más chiquitito posible. Entonces, si yo puedo tomar un valor chiquitito en donde los a sub n no caigan adentro de ese intervalo, es porque la sucesión no tiene límite. ¿Sí? Gracias, profe. ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la Sí, sí, idea más o entendí, menos? Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda que pueda ayudarlos para seguir? Para decirles, el 4, por ejemplo, van a usar en el 4 van a usar todas las fórmulas que tienen de progresión aritmética y sumas parciales. Fíjense cuál le conviene, porque, por ejemplo, en una progresión aritmética tienen 2 fórmulas para calcular sumas parciales. Depende de los datos. Hay veces que tienen algunos datos y hay veces que tienen otros que les conviene usar una fórmula o la otra. Entonces, depende de los datos que tengan, van a usar una fórmula o la otra. Entonces, cuidado ahí con este. Y en el 5 van a usar la fórmula de progresión geométrica y de sumas parciales en progresión geométrica. Con esas fórmulas sale todo. El 4 y el 5. O sea, en progresión aritmética tienen una fórmula para sub n y una fórmula para el d. Y 2 fórmulas para sumas parciales. Con eso pueden hacer todo el 4. Y en progresión geométrica tienen una fórmula para encontrar el a sub n y otra fórmula para el r, que ese es el valor constante que multiplica, y otra fórmula tienen para sumas parciales. Con esas 3 fórmulas pueden resolver todo el 5. Y en el 6, ahí recomiendo siempre vayan por orden, porque en el 6 ustedes tienen que definir si la progresión es aritmética o geométrica para saber qué fórmula usar, o sea, tienen que detectarlo ustedes. Y en el 7 ya tenemos todos mezclados. De acuerdo al problema y a los datos que tenemos, ahí tenemos que, o sea, del 7 en adelante, tenemos que usar la información. ¿Sí? Entonces, para el 4 y para el 5 tenemos las fórmulas que vieron en clases hoy. Con eso salen los 2 ejercicios. Y con lo que vimos ahora y los ejemplos que hicimos,
al 1, al 2 y el 3 lo podrían resolver